primeramente agradecer a Dios por este privilegio, primeramente a Dios, a mi pastor, a mis líderes, porque si en algo que se destaca esta iglesia es que el pastor cuida mucho el púlpito, ¿no? A quien trae aquí a predicar, es una persona muy sabia con estas cosas y cuidadosa para saber qué alimento le da a sus ovejas. Para mí es un honor que sea escogido para poder traer la palabra, ¿no? Y no es fácil porque es una responsabilidad grande, porque no me dijo, el pastor no me dijo, Iván, vas a predicar, que normalmente tengo mis libros que manejo y soy versátil en ciertos libros de la Biblia, pero en otros no. Y Efesios es un libro que yo no esté muy de pastor, pero es que no, estás preparado, ¿no? Amén. Y sé que Dios prueba los corazones para ver cómo estamos, ¿no? Es una forma del Señor mostrarme que tengo que interesarme en los otros libros de la Biblia, ¿ven? Quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Vamos a continuar con lo que el pastor lleva. Efesios 5. Vamos a leer desde el 1 hasta el 17. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra bendita: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Algunas otras traducciones dicen olor fragante. Después continuamos y dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparcederos con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto es toda bondad y justicia y verdad. Aprobado lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, y no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que cierren los ojos y vamos a pedir al Señor que sea Él que nos hable a través de la palabra, a través de las cosas que ministró. Amén. Invito a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque sabemos que está aquí con nosotros. Sabemos que eres grande, que eres poderoso, Señor, y que eres santo. Sabemos que tú nos acompañas, Señor. Yo te pido, Señor, que abra las mentes, los oídos espirituales, Señor, para que seas tú hablándole a cada una de las personas que se encuentran en este lugar. Padre amado, Señor, una vez más te pedimos que venga a hablarnos, Señor, que venga a hablarnos de una manera especial para que nosotros podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Señor. Dando continuación a Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, las primeras palabras de este libro vienen conectadas con Efesios 4. Ya venimos
el libro de Efesios es un libro que se conecta entre sí. Los libros vienen conectados unos con los otros. Y Efesios 5 viene, el inicio, viene conectado con Efesios 4:17. Efesios 4:17 que dice: no andéis como otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Aquí da continuidad simplemente Efesios a lo que ya venía diciendo Pablo. Los primeros versículos de este Efesios, como vemos en el versículo 1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En esto Pablo nos dice que tenemos que tener un modelo a seguir, y este modelo que nos presenta es Dios, este modelo que nos presenta es Jesucristo, que es la base de la cual debemos partir todos los creyentes. Ahora, en este capítulo 5, la motivación, o por decir la orden o la ordenanza de Pablo, allí escrita en la palabra, es ser imitadores. Ser imitador viene del griego mimites, del cual se deriva la palabra mimo. No sé si algunos de ustedes saben qué es el mimo. ¿Ha visto algún mimo en la calle? Esto que hacen maromas, que se pintan la cara de blanco, que hacen imitaciones. Imitar viene de esta palabra. Y imitar simplemente es hacer aquello que usted observa a otra persona. Imitar. ¿Qué es lo que nos dice Pablo aquí? Que tenemos que imitar lo bueno de las personas que andamos e imitar lo bueno de Dios. ¿Y cómo imitamos lo bueno de Dios? Caminando con Él. ¿Y cómo caminamos con Él? Buscándolo en oración, buscándolo en ayuno, buscándolo en la palabra. En esta forma nosotros nos acercamos a Dios, y caminando con Dios, más caminamos con Él, más nos parecemos a Él. Y es aquí donde nosotros tenemos que imitarlo como es Él. ¿Y cómo es Dios? Una de las características principales de Dios es el amor. Porque Dios no tiene amor, Dios es amor, es la esencia del amor, es la esencia pura. O sea que el que no ha conocido el amor no ha conocido a Dios. Entonces, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Si la ponemos aquí para leer. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así: ok, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué es el amor, hermanos? El amor es amoldarnos a las situaciones que se nos presentan cada día. El amor es entregarnos todos sin reserva. El amor es no solo estar con una persona o por esa persona, o estar por Dios y para Dios, sino de nuestro corazón seguirlo, imitarlo. ¿Qué es amor? Amor no solo es estar con una persona y acompañarla aunque haga cosas malas, no. También es reprimirla, hablar de las cosas malas que hace para corregirlas. No solo andar con una persona y si se está viendo que está haciendo cosas malas o ha cometido errores, en el amor está corregir a esta persona. En el amor está en hablar con mansedumbre a esta persona y decirle que está haciendo las cosas malas para que venga a los caminos de Cristo. Esto es parte del amor también. El amor significa corregir, significa ayudar, significa sacrificio. En el amor muchas veces nos saca de nuestro sitio de confort, porque cuando hay amor realmente tenemos que ser sacrificados por las personas o por las cosas que hacemos. Ahora, no solo Dios es amor, sino que también Dios es luz. Podemos ver que Dios es luz en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice que Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios. Juan, Primera de Juan. Dice así: y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Esto es otra de las cosas que tenemos que imitar de Dios, ser luz. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo podemos ser luz? Nosotros como cristianos tenemos que diferenciarnos de los demás.
una luz donde la pongas, donde hay oscuridad, se nota de lejos. Y así tenemos que ser los cristianos. Los cristianos tenemos que identificarnos desde lejos. Tenemos que identificarnos con solo observar a una persona, su comportamiento tiene que decirte que esa persona es diferente, esa persona tiene algo especial. Cuando realmente tú llevas la luz de Cristo, tú lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Porque las personas se acercan a ti a decirte, tú eres diferente, tú tienes algo que no tienen las demás personas. No sé si habrá pasado con alguna de ustedes, me ha pasado en muchas ocasiones que, no sé, el comportamiento que tenemos nosotros se identifica, hace que las personas nos vean de una manera diferente. Y algunas veces es bueno, otras veces no mucho, pero normalmente casi siempre es bueno que nos identifique, que somos diferentes, porque ya no somos más de este mundo, pertenecemos a otro. No sé si ustedes, seguimos con el versículo 2, para contarles algo, el versículo 2 de capítulo 5, versículo 2 de Efesios, que dice así: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio para Dios en olor fragante. En esto basé yo la prédica del día de hoy, en olor fragante. Es algo que me gusta, ¿no? El solo pensar, a mí me viene en la mente solo pensar en olor fragante, me viene como una frescura, me viene algo agradable dentro de mí. Sentir un olor agradable, un aroma, esto me trae buenos recuerdos o me hace sentir bien, me inspira. Esto es importante que nosotros lo tengamos. Y aquí en la palabra Pablo dice que andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por amor, en ofrenda, sacrificio para Dios en olor fragante. Yo no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado, pero a mí me ha pasado mucho que de repente, sobre todo ahora con estos calores, metro o en un tren, que ustedes se suben y de repente le llegan esos aromas malos, ¿no? Se siente ahí una persona que huele mal y de repente está cerca de aquel que realmente huele mal y entonces te provoca salir corriendo. Bueno, esto no es muy diferente del ambiente espiritual. En el ambiente espiritual funciona igual, solo que aquel que huele mal no es porque no se haya bañado, sino por los actos que está haciendo, los hechos que hace, es lo que hace que esa persona huela mal. ¿Qué más importante que oler bien para aquella persona que nos interesa? ¿Qué algo más importante que oler bien para esa persona con la que nosotros queremos estar? Entonces, imagínate para Dios. Imagínense olerle mal a Dios. ¿Cómo podremos acercarnos a Dios oliendo mal? Y pienso que tenemos la forma, nosotros, cada uno de nosotros somos de cierta forma perfumistas, creamos los perfumes. Nosotros podemos crear los perfumes, buenos o malos que sean, nosotros podemos crear. Hay perfumes que duran mucho tiempo en crearse, hay perfumes que duran poco tiempo, pero ese perfume que vamos a pedir nosotros, ese es nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Como tú armes ese testimonio, estás armando poco a poco ese perfume, estás metiendo los ingredientes. Esto es lo que nos hace cada uno de nosotros. Y qué más bonito que olerle bien a Dios, llegarle en aroma fragante a Dios. Y yo pienso que eso es lo más importante, que nos acerquemos a Dios y que Él sonría, como cuando se nos acerca alguien que huele bien, ¿verdad? Y es importante por lo menos en la mañana, así no se hayan bañado, porque si lo primero que hacen es arrodillarse y hablarle a Dios, yo pienso que va a llegar un aroma bien a Él. Tenemos que buscar, tratar de que eso que sale de nosotros sea bueno, sea en aroma fragante para Dios. Yo pienso que el perfume más costoso, de acuerdo a lo que habla la Biblia, que cada uno de nosotros tenemos que tener es la santidad. Es el perfume más caro, más costoso espiritualmente hablando. Si nosotros tenemos la santidad, seguramente expediremos un olor diferente. Y eso que es espiritual se va a reflejar en lo físico. Ese aroma que tú tienes espiritualmente, en lo físico se va a reflejar, porque si tú hueles bien espiritualmente, estás haciendo la cosa bien, en lo físico se va a notar en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en cómo está tu relación con los demás. Tú quieres saber cómo está tu relación con Dios y cómo está llegando el perfume tuyo a Dios. Es fácil medirlo. Calificas de 1 a 10
¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Cómo está tu relación con tu hermano? ¿Cómo está tu relación con la persona que está sentada a tu lado? Califícalo. Con este estoy bien, con este no, con este sí. Saca un promedio del 1 al 10. Y esa es la relación que tú tienes con Dios. Y esa es la calidad del perfume que tú tienes con Dios. Es importante que busquemos oler bien para Dios. Este es un tema que me gusta mucho de lo que tiene que ver con el aroma, que siempre me han gustado los perfumes. Y esto es algo que me impactó, oler bien para Dios, es algo espiritual. Y en internet, viendo las noticias, viendo lo que sucede en el mundo, pues, ¿sabes? Hay una especie de sentimientos encontrados, ver que el mundo va derecho, o sí, te puede decir derecho, al juicio de Dios, con tantas cosas corrompidas, con tantas cosas que hace el mundo, con tanta maldad que hay. Yo me imagino, porque yo tengo una mente muy creativa, cuando alguien me habla en mi mente yo ya me hago una película, y yo me imagino la película del mundo y Dios mirando, y veo una especie de volcán, así como un volcán haciendo erupción, ¿no? Y esa erupción con aroma fétido. Yo me imagino a Dios arrugando la cara, ¿no? Yo creo que esté muy contento con las cosas que suceden en el mundo. Y nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo para cambiar ese aroma? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que de esto depende muchas cosas. Tu aroma con Dios, de ahí depende tu salvación, tu cercanía con Dios. Compárenlo con la persona que tienen a su lado, si huele bien, si no huele mal, con la persona que ustedes buscan, si huele bien o no huele mal. Así les gustaría que, así piensan que Dios, cuando ustedes se le acercan, ¿con qué aroma lo van a sentir? Seguimos aquí entonces. Eclesiastés, yo encontré un versículo muy bonito en Eclesiastés 10:1. Es un versículo que también me llamó la atención, investigando sobre Efesios, para salirme un poquito de Efesios, pero que me hable sobre el tema también, ¿no? Y llegué a Eclesiastés 10:1, que muy interesante lo que dice, lo que escribió el rey Salomón, y dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Bueno, yo comparo con estas moscas, esos animalitos tan fastidiosos y tan molestos y desagradables que son, ¿no? No sé si te ha pasado que cuando se le acerca una mosca, yo prefiero los mosquitos que chupan sangre que las moscas. Y porque, no sé, me da un cierto asco, ¿no? Entonces comparo los pecados y las cosas que están a nuestro alrededor, que si no estamos pendientes nos pueden contaminar, porque estas moscas contaminan. Las moscas normalmente traen microbios, que se paran aquí, se paran allá, y traen, si se paran en la comida la pueden dañar. Yo quería ir a Gálatas también, capítulo 5, versículo 19, para hacer una referencia a esto y después volver al tema. Gálatas 5, 19 hasta el 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermano, ¿por qué toco este tema otra vez? Porque es básico y importante que cada uno de nosotros guardemos nuestra manera de ser, para poder llegar con olor fragante a Dios. Y si Dios es amor, si Dios es pureza, ¿cómo nos vamos a acercar si estamos tocando estas cosas todavía? Tenemos que guardar nuestra mente y nuestro corazón para poder acercarnos a Dios con un olor fragante. Estas cosas yo las comparo con las moscas.
La comparo con las moscas porque las moscas son animalitos tan inmundos, se te paran en cualquier parte y no te das cuenta. Y así son este tipo de pecados. No sabemos en qué momento se nos acercan o cómo se nos meten por las ventanas aunque las cerremos. Y si no nos damos cuenta, estamos metidos en cualquier tipo de situaciones que no deberíamos. Yo pienso que tenemos que tener cuidado con estas cosas y verlo como las moscas, ver como moscas que contaminan lo que pisan, que contaminan lo que tocan. Entonces tratemos de mantener una malla espiritual donde no se acerquen estas moscas. Y esta malla, ¿cómo la podemos crear? La creamos a través de la oración, la creamos a través del ayuno y de la búsqueda continua con Dios, pidiéndole a Dios que nos dé las armas que Él da siempre, las armas que son el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cazado a prestos de la paz. Si nosotros nos protegemos y nos cuidamos, seguramente serán repelentes para las moscas, seguramente no se nos acercarán. Quería ir al versículo, leer del 3 hasta el 5 de Efesios y después dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. El versículo 4. Versículo 4. Ok. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acción de gracias. Y el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el versículo 3, a mí me llamó la atención dos cosas que dice. Una que dice que ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre entre vosotros. Y la otra es como conviene a los santos. Es importante para mí estas dos cositas, porque si Pablo dice allí que ni aún se nombre, ¿se imagina qué clases de cosas haría esa gente que ni siquiera Pablo tuvo mucho cuidado de nombrar lo que hacía esta gente en esta época? Sería terrible, ¿verdad? Que ni siquiera lo quiso nombrar, ni quiso que lo nombraran de las cosas que hacían estas gente. Yo aquí donde yo veo el enemigo, aquí donde yo veo que estas moscas tratando de dañar la comida, trayendo los microbios. Yo le invito a que cada uno de ustedes analice estos versículos que son muy importantes. No se quede solo aquí. Yo sé que muchas veces, como dice el pastor, normalmente de la prédica que él dice, un 30% queda en la mente y el resto se desecha o no lo captamos bien. Pero me gustaría que analizaran esta palabra porque es importante, que cada uno la guarde en su corazón y que la analicen en sus casas, porque es así que nosotros podemos acercarnos a Dios, es así que podemos expedir un olor agradable a Dios, a través de leer la palabra, a través de estudiarla, de escudriñarla, de entender, de saber qué el Señor nos quiere decir a través de las cosas que nos dice. Muchas veces el Señor nos habla y no nos damos cuenta, o pedimos, ¿por qué el Señor no nos habla? A mí mismo me ha pasado, ¿por qué el Señor no me habla? Y resulta que me está hablando a través de la palabra y no logro entenderla, porque queremos que nos hable directamente, que se nos aparezca y nos diga, oh, es así. Pero el Señor se mueve de diferente forma. Ahora, hermanos, esto es lo que es fornicación, inmundicia y avaricia. Son cosas que matan espiritualmente y moralmente. Son cosas que el mismo Pablo no quiso describir porque son cosas que matan, son cosas que nos apartan realmente de Dios, crean un abismo entre Dios y nosotros. Y son cosas que tenemos que evitar si realmente somos cristianos, si de verdad queremos alcanzar lo que queremos alcanzar, que es la salvación. Hay un texto en Apocalipsis 22, capítulo 22, versículos 14 y 15. Leemos la palabra bendita y dice así:
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Gloria a Dios. Bienaventurados los que lavan su ropa. Hermanos, tenemos que entender de que somos humanos y que erramos. Que si el Señor nos llamó a ser santos, podemos lograrlo, es verdad. Porque Él dice: sed santos como yo soy santo. Él no es un mentiroso. Si Él te dice que tú puedes, tú puedes. Es un camino, es una lucha, es una lucha constante. Somos humanos, somos de naturaleza pecaminosa, eso es normal. Pero así como nos ensuciamos, así como cometemos errores, como pecamos, como nos equivocamos, también el Señor nos da la oportunidad, porque vino Cristo a morir por nosotros. Cristo murió por ti, murió por mí, precisamente para esto, para que nos estemos limpiando nuestras vestiduras. Hemos pecado, dice que hasta el más justo peca 7 veces, dice la palabra. Imagínate nosotros que ni justos somos. Yo pienso que tenemos que saber que nos equivocamos, y nos equivocamos mucho. Yo todos los días lo que hago al arrodillarme, lo escuché también de un hermano y también lo hago yo, el hermano Sergio, y lo agarré cuando me lo dijo, que cometemos errores y después decimos: no, en la noche pido perdón, o de pronto faltamos en algo en la tarde, no, más tarde pido perdón. No, me estoy acostumbrando que cada vez que hago un error o cometa algo mal, arrodillarme y decirle: Señor, perdóname, antes de que se me olvide. Señor, perdóname si hice algo malo, perdóname si hablé mal, perdóname, porque muchas veces hablamos sin querer y ofendemos a la gente. Yo por lo menos tengo ese, no sé cómo llamarlo, pero es algo malo que no sé hablarle a la gente. Muchas veces hablo con una intención y la toman con otra, pero son cosas que a veces que tenemos que cambiar del viejo hombre, y que es nuestra constante lucha. Nuestra constante lucha es esa: luchar contra los viejos hábitos, que poco a poco los iremos cambiando, porque si nos acercamos a Dios, nos hacemos imitadores de Él. Es allí donde vamos a encontrar la victoria, en seguir a Cristo, en imitarlo, en sacar todo eso que tenemos malo, que nos hace alejarnos de Dios, o que nos ensucia nuestras vestiduras. Y aquí nos habla que podemos limpiarnos las vestiduras. Si Cristo vino a morir por nosotros para que nosotros fuéramos salvos, qué fácil es todavía, porque llegará un momento que no será así. Qué fácil es arrodillarnos y pedir perdón de corazón y arrepentirnos. Que pecamos, sí, claro que pecamos, pero lo importante es reconocer que pecamos y arrodillarnos y hablar con Dios sinceramente. Que si es un hábito constante que se ha hecho, decirle al Señor que le dé una estrategia, para salir de ese pecado, de esa falla que cometen a cada momento. Porque el Señor da estrategias para que tú puedas salir de los problemas, porque las pruebas siempre traen una salida. Toda prueba tiene una salida. Ahora está en usted en tomar la decisión. Está en usted en tomar la decisión de decir: si yo quiero tomar la decisión y voy a buscar la forma de salir de este error, si lo estoy cometiendo muy seguido. Y se puede lograr, con dificultades, volvemos a caer, pero volvemos a levantarnos. Y esa es nuestra lucha diaria. Es allí que nos perfeccionamos. Es allí que nosotros nos hacemos más santos. Es allí donde empezamos a oler rico al Señor. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 6, ya que esta palabra nos invita a ser sabios. Este proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es el amor, perdón, es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué significa esto? Yo me ponía a veces a pensar: temor a Jehová. ¿Será que hay que tener miedo a Jehová para ser sabio? Tenemos miedo y no hacemos nada. Este temor no es miedo. Este temor es respeto. Este temor es obedecer. ¿Y cómo obedecemos a Jehová? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
porque tú tienes que ver en la persona del frente a Jehová, tienes que ver a Dios en la persona que está a tu lado. ¿Cómo? Para dar un ejemplo, si me encuentro con el hermano Clayton y de pronto yo me puedo aprovechar de él para cualquier cosa, tengo que pensar que primero se lo voy a hacer a Dios antes que a él. Si yo le voy a faltar respeto a un hermano, tengo que ver que primero se lo voy a faltar a Dios antes que a él. Es por eso que tenemos que aprender a ver a Dios en cada una de las personas. Es allí donde está la sabiduría, porque es allí donde aprenderemos a respetar y amar a cada una de las personas que está a nuestro lado. Ver a Dios en la persona que está a tu lado, es allí donde van a ser la sabiduría. La sabiduría es algo que le pido al Señor siempre. No es algo que sea fácil, que saber actuar ante las circunstancias, saber qué decir en los momentos explícitos no es fácil, pero el Señor siempre pone en el corazón de hacer las cosas. La palabra dice que pide sabiduría y que Él la dará en abundancia al que la pide. Entonces, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero también dice, los insensatos la desprecian. Hermanos, cuando tenemos un llamado cada uno de nosotros, cuando somos llamados, o sea, cuando somos cristianos, yo creo que estamos llamados a ser hijos de Dios. Yo creo que cada uno de los que está aquí ha sido llamado de una manera o de otra. Si están aquí, no están por casualidad. Si ustedes están aquí, créanlo que desde antes que ustedes nacieran, ya Dios los había escogido. Ya Dios los había amado a ustedes primero, antes de ustedes amar a Dios. Y si ustedes están aquí, no es por casualidad. El Señor está siempre para cada uno de nosotros. Él es infinito. Quiere decir que estuvo en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Él ya sabe, ya visitó nuestro futuro y ya volvió. Y fue allí a prepararnos las cosas para nosotros. Él ya sabe lo que íbamos a pasar cada uno de nosotros. Y Él ya nos amó mucho antes de que nosotros lo amáramos. Y si somos escogidos, si somos llamados, tenemos que tener sabiduría. Somos llamados a tener sabiduría. Yo quiero que leamos 2 de Corintios, busquen en su Biblia y me acompañan. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Amén. Dice así. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, en los que se pierden. Amén. Somos olor de Cristo. ¿Lo sabían? Sabía que olemos a Cristo. Es así que Dios no ve por su infinita misericordia que estamos vivos. Si no fuera así, qué difícil sería el mundo, sería más complicado. Somos olor de Cristo. El Señor nos ve y lo que ve es a Cristo. Y cuando nos huele, huele es a Cristo. Y a pesar de que tenemos errores, mil errores, que a veces oleremos mal seguramente, cuando estamos en pecado o cuando cometemos fallas, seguramente oleremos mal. Pero Dios huele, toma la decisión de ver a Cristo que está en nosotros y no el olor que tenemos nosotros, porque sería, ya no tuviera olfato el Señor, ya se olería nuestro olor. Somos olor de Cristo. Y esto me causó una expresión, porque somos olor grato, es olor grato de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para mantener esto que tenemos nosotros? Esto que nos dio Cristo. Cristo fue quien nos entregó su perfume. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Desperdiciarlo, botarlo por el suelo, pisotearlo. ¿Cómo lo pisoteamos? Pues no haciendo caso de las cosas que nos enseña la palabra y comportándonos mal con nuestros hermanos, de una manera u otra despreciando. Yo en estos días pasé por un edificio de oficinas y había mucha gente en la calle, salían de la oficina y había gente que olía bien. Yo pasaba, este olor es gente, se veía que la condición económica era alta, era gente de oficina y caminando pensaba entre mí,
¿será que yo tengo el olor de Cristo? Así como huelen ellos ese perfume, el olor de Cristo, porque había leído este versículo. ¿Será que cómo pueden saber que yo huelo a Cristo? ¿Cómo se puede saber si tú tienes olor de Cristo? Y meditando en la palabra mientras caminaba, eso se muestra en tu comportamiento. Así pueden saber si tú tienes realmente el aroma de Cristo. En tu comportamiento, como tú te comportes, saben si tienen el aroma de Cristo. Cuando una persona se comporta realmente cristianamente, ese tiene el aroma de Cristo. Este tiene el aroma de Cristo y se puede sentir. Pero si no andas en cosas, si andas en cosas que no son de Dios y que son del mundo, seguramente a Dios o a Cristo no olerás. En estos días también me encontré caminando después de allí, ese mismo día, caminaba y en la calle me encuentro una de las personas que va al comedor social. Es un señor que toma bastante y estaba en un contenedor sacando basura. Y me acerqué y lo saludé y estaba sucio y olía feo, olía mal. Tenía sus manos llenas de a lo mejor metiéndole en la basura. Olía mal. Y lo saludé y me puse a hablar con él de las cosas de Dios. Le invité a un café, le dije que tomarte un café conmigo y nos fuimos y nos sentamos y nos tomamos un café. Y me hablaba que yo le decía, ¿por qué ustedes no se portan bien cuando vamos a predicar allí o cuando cantamos? ¿Por qué hablan tanto? ¿Por qué no ponen cuidado? Me dice, yo puedo hablar por mí, yo no creo en los cristianos. Yo me quedé así, ¿por qué no creen los cristianos? Digo, porque los cristianos dicen una cosa y hacen otra. Me sentía avergonzado. Me sentía avergonzado porque realmente muchos, hasta yo mismo a veces lo hago. Predicamos una cosa y a veces hacemos otra. Yo predico casi toda la noche, predico y muchas veces predico y el Señor me jala las orejas. Oh, está predicando esto, pero tú estás haciéndolo. Reacciono y trato de meterme otra vez en el carril, pero con mis fallas y con mis luchas, pero trato de hacerlo, estoy en esa lucha. Pero esto pasa. Y después de que tomamos el café y hablamos de esto, que se desahogó, me gustó escucharlo porque como frecuento el comedor me gusta, quería saber qué pasa, porque de verdad ya a veces hay tanto desorden que uno no sabe qué pasa. Uno grita, el otro pelea y muchas veces cuando va uno a predicar se levanta el enemigo, y sé que es el enemigo, no ellos, a pelear en los momentos que vamos a predicar o que va a cantar alguna persona. Entonces me gustó hablar con él por eso, pero me dijo eso, que él no creía en los cristianos. Decía que los cristianos lo usaban a él para que ellos se hicieran como si estuvieran haciendo algo bueno. Y pues esto me chocó un poquito, ¿no? Me chocó y que no creyeran los cristianos. Entonces me lleva a analizar qué estamos haciendo nosotros los cristianos. De verdad nos estamos comportando como cristianos allá afuera. Porque ser cristianos aquí es fácil, pero allá, caminar en la calle. Yo ayer vinieron a arreglar el agua en la casa y ayer bajé al piso de abajo a hablar con la persona que están arreglando un piso abajo y en mi casa ya no llegaba el agua. Entonces bajé muy enojado porque creo que Dios tiene que ver con eso y le comenté a la persona, le dije, ustedes tienen algo que ver con el agua porque no nos está llegando, ni al edificio tampoco. Pero lo hablé de una manera mala, ¿sabes? Porque después reaccioné. Le dije, ¿qué cristiano soy? Si me llegan a ver un hermano de la iglesia o me llega a ver el pastor, yo hablándole, le hablé fuerte, no le hablé grosero, pero hablé fuerte. ¿Qué cristiano soy? Le dije, ¿qué cristiano soy? Me sentí mal porque ¿qué cristiano hace eso? Yo los invito a que cada uno de ustedes reflexione de verdad si se están comportando como cristianos allá afuera. Aquí es fácil alabar al Señor, aquí es fácil sentarnos y alzar las manos y ponernos en contacto con Él y sentir ese cosquilleo y sentir el Espíritu Santo. Eso es fácil, pero y allá afuera, ¿qué cara estamos haciendo a nuestros hermanos? ¿Cómo nos estamos comportando? Yo los invito a que reflexionemos en eso. Total, que cuando el hombre se tomó el café y se iba a ir, no me iba a dar la mano porque él sabía que estaba sucio, porque él metió la mano en la basura, tenía fruta o yo no sé qué era, tenía la mano pegajosa, una cosa amarilla pegajosa. Y cuando se fue a levantar le iba a dar la mano y no, me hizo así. Y yo lo que hice fue abrazarlo, lo abracé y aunque él olía mal, ese momento no me olió mal, ese momento creo que era el perfume de Cristo, ese. No.
ese aroma de Cristo. Ese momento fue ese aroma que expedimos nosotros los cristianos. Me sentí también, son esos pequeños momentos lo que te llenan, que son los momentos que te dan Cristo a ti para que tú reacciones y te sientas de esa manera, ¿no? Y me sentí bien porque supe un poquito más sobre mí, supe un poquito más sobre el comedor, supe un poquito más sobre estas personas que piensan de nosotros. Y esto nos debe servir a nosotros para reflexionar. Cuando uno predica aquí, en el púlpito o en otras partes, la palabra es una espada de doble filo que para allá y para acá. Y siempre me corta a mí, siempre me corta. No es que eso es mentira que no me corta, sí me corta, sí. Lo que hago es reaccionar y tratar de meterme, porque no es fácil, pero esa es la vida cristiana. La vida cristiana es esa, luchar para llegar a eso. Es allí que nosotros nos fortalecemos y nos hacemos realmente cristianos y con ese olor que Dios quiere que tengamos. Amén. Gloria a Dios. Cuida tu perfume, hermano. Cada uno de nosotros somos un perfumista. Cada uno de nosotros tenemos la fuerza para crear ese perfume. Ahora está en usted. ¿Cuánto tiempo te va a llevar en crear ese perfume que tú crees que le va a agradar a Dios? ¿Cuánto tiempo tardarás en hacerlo? ¿Qué ingredientes le vas a poner? Si va a ser un perfume bueno o un perfume malo, de esos que duran poco o que duran mucho. Ya están ustedes. Yo pienso que para aquellos que les gustan los perfumes, tener una persona que huele bien cerca de uno es muy agradable, ¿verdad? Muy agradable tener una persona que cuando te acerques puedas respirar de esa persona algo sabroso, un aroma muy bueno. Ok, en el versículo, quiero ir al versículo 6 y 7 de Efesios siempre. ...6 y 7 de Efesios. 5, 6 y 7. Amén. Dice así. Dice así. No seáis, 6 y 7, perdón. Dice así. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Capítulo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. Amén. Hermano, cuando hablas de no nos dejemos engañar, basta ver el mundo, lo que está sucediendo allí afuera, para ver cómo el mundo engaña a la gente, cómo nos tienen cubiertos como con un velo para que no veamos las cosas, o aquellas cosas que son malas las veamos de otro color. ¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Hablo de que por lo menos el mundo le llama amor al sexo, el mundo le llama amor a prácticas degeneradas, el mundo le llama amor a la fornicación, le llama amor a vivir en pareja sin haberse casado, le llama amor a la homosexualidad, el mundo le llama amor a hacer cosas que son malas para Dios, pero para ellos lo llama amor. Lo han disfrazado de una manera que para ellos todo está bien, todo está bien lo que tú hagas, todo está bien lo que tú hagas para ellos. Y Pablo, cuando escribe a Efesios, sabía muy bien lo que le escribía, porque en esa época Efesios era un pueblo corrompido sexualmente. Era un pueblo que estaba bastante contaminado con estas cosas. Tenía bastantes de estas mosquitas. Era un pueblo donde había un libertinaje y le complicaba la vida a la gente de la iglesia. Por eso Pablo escribe esta carta. La escribe desde la cárcel, debido a la corrupción sexual, la corrupción diaria que se veía allí. Pablo los amonesta diciéndole que no se dejen engañar de las cosas del mundo, que no se dejen engañar porque digan que algo está bien, que no pasa nada. Pablo los corrige para que ellos
que sean precavidos a estas cosas. Ellos tenían una diosa que se llama la diosa Diana, que era la diosa del amor y de la sexualidad. Esta diosa la adoraban haciendo orgías y cualquier tipo de libertinaje que tenían ellos. Y esto, pues, influenciaba mucho en la iglesia, ¿sabes? Porque Pablo quería cuidar la iglesia de estas cosas, porque vivían allí y era una cosa normal que se veía a diario en las calles. Salías a la calle, se veía la prostitución, se veía la homosexualidad, se veía tantas cosas que eran algo normal. Y Pablo quiso darles a entender que estas cosas no eran normales, que estas cosas no eran lo que se debía hacer, aunque pareciera que sí, porque el mundo los estaba engañando. De esto se refiere Pablo cuando dice que el mundo los engaña. Y esto pasaba porque había falta del verdadero amor, que era el amor de Cristo en estas personas. El amor de Cristo, que es el que llena estas cosas, este vacío que tenemos cada uno de nosotros, este vacío que normalmente buscamos llenar con sexo, con aquellos que consumen droga o con cigarrillos. Tratamos de llenar con fiestas, con discotecas, con mujeres. Estos vacíos que tenemos dentro de nosotros los tratamos de llenar con estas cosas, pero ese vacío, hay un vacío que solamente está hecho allí para Dios, es un vacío hecho solamente para las cosas de Cristo. Y cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú no tienes en tu corazón a Cristo, ese vacío te pide ser llenado. ¿Y tú lo llenas con qué? Con lo primero que encuentras, con lo que te pide la carne. Normalmente la carne pide cosas cuando el alma está inquieta. Cuando tú no tienes paz, la carne pide algo para dar paz. Cuando la carne está inquieta, tu alma está inquieta, el cuerpo trata de compensar y de calmar el alma. ¿Y cómo lo hace? Pidiéndole estas cosas. Muchas veces cuando el alma está agitada, hace comer uñas. Entonces, comiendo uñas pensamos que nos estamos calmando, que nos pasa el estrés, pero no es así. Es el cuerpo que te está pidiendo algo para calmar dentro de ti. Muchas veces el cuerpo te pide comer cuando estás en estrés, pero es porque el alma está agitada. O el cuerpo te pide sexo, o te pide cigarrillo, pero es realmente dentro de ti el problema. Es realmente dentro de ti, lo que tienes que llenar está dentro de ti, y lo único que llena esto es Cristo Jesús. Yo los invito, yo quisiera que cada uno de ustedes reflexionaran en estas cosas, y a mí me impactó mucho lo que es el ser perfume para Dios, ser un aroma fragante. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que crear ese perfume perfecto. No sé si alguno vio la película del perfume. Crear ese perfume perfecto que agrade a Dios, ese perfume perfecto que pueda llegar a Dios y Dios respirar y decir, wow, este bien. Ese olor de Cristo que tenemos. Yo los invito a que lo avivamos. Si lo tenemos todavía, basta pulir un poquito para que salga el brillo. Sacudirnos las vestiduras blancas, como dice Apocalipsis 22. Yo los invito a que cada uno de ustedes reaccione junto conmigo, me hablo a mí mismo también, y busquemos más de Dios, busquemos más del Señor en oración, en lectura, y pidámosle que nos hable en nuestro corazón, para que podamos entender qué Él quiere de nosotros y podamos, cada cosa que nosotros hagamos, le llegue a Él en olor fragante. Yo quiero invitarlos a orar, hermano. Invito que se pongan de pie un momento. Que le denle la mano a la persona que tiene ahí al lado suyo. Yo creo que pedirle al Señor que de una manera especial hoy venga a avivar ese perfume que tenemos de nosotros. Y yo los invito a que cada uno de ustedes le diga al Señor, con ese perfume que ustedes tienen de Dios, Señor, que lo que yo haga llegue como olor fragante a ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, estamos reunidos aquí como dice tu palabra, Señor.